La Castañeda, el manicomio del horror. Imagina despertar cada mañana sin saber qué día es, sin saber si es de día o de noche, con gritos de desconocidos resonando en los pasillos, olores que te revuelven el estómago y la certeza de que nadie va a venir a buscarte. No porque estés muerta, sino porque simplemente te olvidaron ahí dentro. Eso fue la Castañeda. No solo un hospital psiquiátrico. Fue el lugar donde México encerró a sus inconvenientes, a sus pobres, a sus rebeldes, a sus mujeres que se atrevieron a pensar diferente, y también, sí, a personas que genuinamente necesitaban ayuda y en cambio recibieron horror. Hoy vamos a entrar juntas hasta el fondo de ese edificio. Y te advierto, lo que vas a escuchar no te lo vas a poder quitar de la cabeza. El sueño que se convirtió en pesadilla. El México que quería modernizarse. Corría el año 1910. México estaba en un momento peculiar de su historia. Por un lado, el país celebraba el primer centenario de su independencia con fastos, con desfiles, con una imagen de nación próspera y moderna que el gobierno quería proyectar al mundo. Por el otro, la miseria, la desigualdad y la injusticia social bullían bajo esa superficie perfectamente pulida. El presidente Porfirio Díaz llevaba décadas en el poder, y una de sus obsesiones era demostrar que México podía tener las mismas instituciones que las grandes potencias europeas. Hospitales modernos, ferrocarriles, teatros de ópera, escuelas de arquitectura. Y también, naturalmente, un gran manicomio nacional. Porque en aquella época, los países civilizados tenían manicomios. Era señal de progreso. Era señal de que el Estado se hacía cargo de sus ciudadanos más vulnerables. Al menos eso se decía. La inauguración. El 1 de septiembre de 1910, con toda la pompa que el régimen porfirista sabía desplegar, se inauguró el Manicomio General de la Castañeda en Mixcoac, entonces a las afueras de la Ciudad de México. El nombre provenía de los frondosos árboles de castaño que adornaban los terrenos. El complejo era, a simple vista, impresionante. Más de 20 pabellones distribuidos en una superficie enorme, jardines bien trazados, una capilla, cocinas, lavanderías, talleres. Parecía, desde lejos, casi un pueblo pequeño. La capacidad oficial era de 1.100 pacientes. Y los primeros en ser trasladados ahí llegaron desde el antiguo Hospital de San Hipólito, que llevaba funcionando como albergue para personas con enfermedades mentales desde el siglo XVI, en condiciones que ya para entonces eran deplorables. El discurso oficial hablaba de tratamiento humanitario, de ciencia, de dignidad para quienes antes vivían en condiciones medievales. Las autoridades posaron para fotos frente a los jardines. Los periódicos publicaron crónicas entusiastas. Nadie imaginaba, o nadie quería imaginar, lo que vendría después. ¿Quién terminaba en la Castañeda? Los que sí necesitaban ayuda. Seríamos injustas si dijéramos que todos los internos llegaron ahí por error. Había personas con esquizofrenia severa, con demencias, con epilepsia grave, con condiciones que genuinamente les impedían funcionar de manera autónoma y que representaban un riesgo para ellos mismos. Para esas personas, la Castañeda fue, en sus primeros años al menos, un intento real aunque fallido de tratamiento. Había médicos, había enfermeros, había una estructura. Pero el problema fue que muy rápido el manicomio dejó de ser solo un hospital. Se convirtió en un depósito humano. Los inconvenientes. El perfil de quien terminaba internado en la Castañeda dice mucho sobre la sociedad mexicana de esa época y sobre el uso que el poder le daba a la psiquiatría. Las mujeres rebeldes. Este es uno de los capítulos más oscuros. Durante décadas, el diagnóstico de histeria fue usado como una herramienta de control social sobre las mujeres. Una mujer que no quería casarse con quien su familia decidía, que tenía comportamientos demasiado independientes, que expresaba su sexualidad fuera del matrimonio, que discutía con su marido, podía ser declarada histérica y entregada al manicomio. No necesitaba ningún síntoma real. Bastaba la palabra de un padre, un esposo, un hermano, la firma de un médico cómplice, y una mujer perfectamente sana desaparecía detrás de esos muros.
los pobres y los indigentes. La calle era otra forma de llegar a la Castañeda. Las personas en situación de calle, los mendigos, quienes no tenían familia que respondiera por ellos, terminaban internados simplemente por existir en los espacios públicos sin tener dónde ir. No estaban enfermos. Estaban solos y eran pobres. Pero eso, en el México del siglo XX, podía ser suficiente para que el Estado te desapareciera dentro de un pabellón. Los alcohólicos y adictos. El alcoholismo era tratado como enfermedad mental, lo cual en sí mismo no era del todo incorrecto, pero el problema era que el tratamiento que recibían en la Castañeda no era tratamiento, era encierro, a menudo de por vida. Los criminales inconvenientes. Personas acusadas de delitos para quienes resultaba más cómodo volverlos locos que llevarlos a juicio. El internamiento psiquiátrico no tenía plazos legales fijos como la prisión. Podías entrar a la Castañeda a los 30 años y morirte ahí a los 60 sin que nadie cuestionara nada. Los opositores políticos. Especialmente en los periodos más convulsos del siglo XX, el diagnóstico psiquiátrico fue usado para silenciar voces incómodas. No fue un fenómeno masivo, pero ocurrió. Personas que habían expresado ideas subversivas aparecían de repente diagnosticadas y enviadas a la Castañeda. Los niños. Sí, también había niños. Menores con discapacidades intelectuales, con epilepsia, con comportamientos que sus familias no sabían o no podían manejar. Muchos llegaban pequeños y crecían ahí dentro, sin educación, sin familia, rodeados de adultos con enfermedades mentales graves. El daño que ese ambiente les causaba era incalculable. La vida dentro. El colapso del sistema. Desde muy temprano en su historia, la Castañeda enfrentó un problema que nunca pudo resolver: el hacinamiento. Fue diseñada para algo más de 1000 personas. Pero la demanda, o mejor dicho, el flujo de personas que el Estado fue canalizando hacia ahí, creció sin control. Para mediados del siglo XX, los números eran aterradores. En algunos periodos llegó a albergar más de 3.500 personas en instalaciones pensadas para menos de la mitad. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa camas en los pasillos. Camas literalmente apiladas. Personas durmiendo en el suelo. Baños diseñados para 50 personas usados por 200. Comedores donde la gente comía en turnos porque no cabían todos. La comida. Lo que se servía en la Castañeda no puede llamarse alimentación adecuada. Las raciones eran escasas, de baja calidad, y la distribución era desigual. Los pabellones con más recursos, donde estaban internados pacientes de familias con dinero que pagaban pensiones más altas, recibían mejor trato. Los pabellones de indigentes, donde estaba la enorme mayoría, existían en condiciones de hambre crónica. No era que el presupuesto no llegara, era que el dinero se perdía en el camino. La corrupción dentro del manicomio era estructural, no la excepción. La violencia. Aquí hay que ser muy directas. En la Castañeda se ejerció violencia sistemática sobre los internos. Los métodos de contención incluían el encadenamiento literal a las camas o a las paredes. Las camisas de fuerza eran de uso cotidiano, no excepcional. Los golpes por parte del personal de menor rango eran frecuentes y rara vez sancionados. La jerarquía dentro del manicomio era brutal. En la cima, los médicos, que muchas veces solo hacían acto de presencia. En el medio, el personal de enfermería y los llamados veladores. Y en el fondo, los internos, quienes no tenían ningún mecanismo real para quejarse, denunciar o protegerse. Un interno que se quejaba podía ser diagnosticado con mayor agitación y sometido a tratamientos más agresivos. Era un sistema perfectamente diseñado para que la violencia quedara impune. Los tratamientos. La historia de los tratamientos en la Castañeda es también la historia de cómo la psiquiatría del siglo XX se equivocó de formas monumentales. La hidroterapia. Bañar a los pacientes con chorros de agua a distintas temperaturas, a veces muy fría, supuestamente para calmarlos. En la práctica, era una forma de castigo y de tortura que se disfrazaba de medicina. La terapia de choque insulínico.
Se administraban dosis masivas de insulina para inducir comas hipoglucémicos en los pacientes. La teoría era que los sacudones metabólicos del coma podían resetear la mente. No funcionaba, y era extremadamente peligroso. Muchos pacientes murieron durante estas sesiones o quedaron con daño cerebral permanente. El electrochoque. La terapia electroconvulsiva, aplicada sin anestesia en sus primeras décadas, era brutal. El paciente estaba consciente cuando le aplicaban la corriente eléctrica, convulsionaba violentamente, y muchas veces se fracturaba huesos durante las convulsiones porque no había nada que lo sujetara adecuadamente. La lobotomía. En los años 40 y 50, la Castañeda adoptó la lobotomía, el procedimiento que consiste en cortar o destruir las conexiones del lóbulo frontal del cerebro. Los resultados eran siempre devastadores. Personas que quedaban convertidas en sombras de lo que habían sido, sin personalidad, sin voluntad, sin capacidad de vivir de manera independiente. Muchos que entraron con problemas tratables salieron del quirófano convertidos en seres completamente dependientes para siempre. La muerte. Morir en la Castañeda no era raro. Era parte del paisaje. La tuberculosis diezmó a la población del manicomio en varias épocas. El hacinamiento, la desnutrición, la falta de higiene, eran el caldo de cultivo perfecto para enfermedades infecciosas que se propagaban sin control. Las muertes no siempre se registraban con rigor. Las causas de muerte eran anotadas de manera vaga. Y los cuerpos, particularmente los de personas indigentes o cuyos familiares no aparecían a reclamarlos, eran entregados a las escuelas de medicina para su disección en las clases de anatomía. No había una ceremonia, no había un duelo. La persona desaparecía y punto. Los rostros del horror. Elena, la que entró sana. Uno de los testimonios más escalofriantes que se preservan es el de una mujer joven que fue internada a finales de los años 30 por su esposo. Ella no tenía ninguna enfermedad mental, pero había descubierto que su marido tenía otra familia, lo había confrontado, y él encontró en la psiquiatría la solución perfecta. Con la ayuda de un médico, obtuvo el internamiento de su esposa. Dentro de la Castañeda, ella intentó sistemáticamente demostrar que estaba sana. Hablaba con coherencia. Razonaba perfectamente. Pedía que la examinaran. Pero ese mismo comportamiento fue interpretado como delirios de grandeza y negación de la enfermedad. Cuanto más protestaba su cordura, más la trataban como enferma. Estuvo internada más de 12 años antes de que un médico nuevo, sin vínculos con el caso original, finalmente reconociera que no había razón para mantenerla ahí. Su historia no es única. Es representativa de decenas, probablemente cientos de casos similares. El pabellón de los olvidados. Había un pabellón, el de los pacientes más deteriorados, al que el personal llamaba informalmente el fondo. Era donde estaban quienes llevaban más tiempo internados, quienes no tenían familia que preguntara por ellos, quienes habían sido objeto de los tratamientos más agresivos durante años. Las personas en ese pabellón vivían en un estado de degradación que es difícil describir. Muchos habían perdido completamente el lenguaje, no por su condición original sino por años de aislamiento y maltrato. Se movían en silencio. No miraban a los ojos. Habían aprendido que cualquier manifestación de necesidad era peligrosa. Los niños que crecieron adentro. Hay testimonios de personas que entraron a la Castañeda siendo niños, con 8 o 9 años, con diagnósticos que hoy serían considerados perfectamente manejables con apoyo adecuado, y que cumplieron 40, 50 años adentro. Que nunca conocieron otra vida. Que cuando la Castañeda finalmente cerró, no sabían absolutamente nada del mundo exterior. Las grietas en el muro. Las primeras voces de denuncia. No todo el mundo miró hacia otro lado todo el tiempo. A lo largo de las décadas, hubo momentos en que las condiciones de la Castañeda se filtraron al exterior y generaron escándalo. En la década de los 40, comenzaron a circular descripciones crudas del hacinamiento, la violencia y las condiciones insalubres. El gobierno respondió con promesas de reforma. Se hicieron algunas mejoras superficiales, pero la estructura de fondo no cambió.
En los años 50 y 60, la presión internacional empezó a crecer. El movimiento de derechos de las personas con discapacidad y el cuestionamiento global al modelo asilar comenzaban a ganar terreno. La psiquiatría comunitaria empezaba a proponer alternativas al encierro masivo. México no podía permanecer ajeno a esos vientos para siempre. El terremoto de 1957. En julio de 1957, un terremoto de magnitud considerable sacudió la Ciudad de México. Las instalaciones de la Castañeda sufrieron daños. En el caos posterior, varios pacientes escaparon. Lo que siguió fue revelador de la percepción que la sociedad tenía de los internos. La cobertura de las fugas de los locos mezcló el sensacionalismo con el pánico. Se organizaron operativos para recuperar a los pacientes escapados como si fueran animales sueltos. Nadie preguntó qué tan peligrosas eran realmente esas personas. Nadie preguntó si quizás algunos de ellos simplemente querían volver a su casa. El final y lo que quedó. La decisión de cerrar. Para finales de la década de los 60, el consenso dentro del gobierno mexicano era que la Castañeda era un problema sin solución. Las instalaciones estaban deterioradas, el hacinamiento era insostenible, y el escrutinio internacional había vuelto políticamente incómodo defender el modelo. El 27 de junio de 1968 se emitió el decreto oficial que ordenaba el cierre del Manicomio General de la Castañeda. El cierre fue un proceso gradual. Los pacientes fueron distribuidos en distintos hospitales psiquiátricos creados para absorber a la población del manicomio, algunos en la capital, otros en distintos estados de la República. Los que tenían familia volvieron con ellos. Muchos, los que no tenían a nadie, simplemente fueron transferidos de un encierro a otro. Las instalaciones físicas de la Castañeda fueron demolidas en su mayor parte. En su lugar se construyó la unidad habitacional Lomas de Plateros. Hoy hay departamentos y calles donde antes había pabellones llenos de dolor. Lo que no se cerró. Cerrar un edificio es fácil. Cerrar la mentalidad que lo creó es otra historia. Muchos de los patrones que definieron a la Castañeda, el uso del diagnóstico psiquiátrico como herramienta de control, el maltrato a las personas con enfermedades mentales, la tendencia a excluir y encerrar en lugar de incluir y tratar, no desaparecieron con la demolición de los pabellones. Las investigaciones y los testimonios recopilados después del cierre revelaron dimensiones del horror que durante décadas habían permanecido ocultas. Personas que habían trabajado ahí, expacientes que podían hablar, familiares que por fin se animaban a contar, fueron pintando un cuadro mucho más oscuro del que las versiones oficiales habían admitido. Se estima que en sus casi 60 años de funcionamiento, por las instalaciones de la Castañeda pasaron decenas de miles de personas. ¿Cuántas murieron ahí adentro? ¿Cuántas quedaron con daños irreversibles? ¿Cuántas estaban sanas al llegar? Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta completa. Los registros eran incompletos. Muchos fueron destruidos. Y los muertos no pueden hablar. El legado oscuro. Lo que la Castañeda nos enseña. La historia de la Castañeda no es solo la historia de un manicomio. Es la historia de lo que ocurre cuando una sociedad decide que ciertos seres humanos son prescindibles. Cuando el Estado tiene el poder de declarar a alguien loco sin contrapesos reales. Cuando la medicina se convierte en una herramienta de control en lugar de cuidado. Es la historia de las mujeres que fueron castigadas por no encajar. De los pobres que fueron encerrados por no tener. De los niños que crecieron sin infancia dentro de esos muros. De los enfermos que buscaban ayuda y encontraron horror. La psiquiatría que vino después. El cierre de la Castañeda coincidió con un periodo de transformación profunda en la psiquiatría mundial. El modelo asilar, basado en el encierro masivo, fue siendo progresivamente cuestionado y reemplazado por modelos de atención comunitaria, por tratamientos menos invasivos, por un enfoque que reconoce la dignidad y los derechos de las personas con enfermedades mentales. Ese cambio fue lento, imperfecto, y todavía hoy incompleto. Las condiciones en muchos centros de salud mental en todo el mundo siguen siendo objeto de crítica legítima. El camino desde la Castañeda hasta una atención verdaderamente humana y digna todavía no ha terminado. Y así termina la historia de la Castañeda. No con una gran revelación final,
no con un culpable único que podamos señalar y decir fue él, sino con algo más incómodo, con la constatación de que el horror fue posible porque fue sistemático, porque participó gente común, médicos, enfermeros, funcionarios, familias, que tomaron decisiones pequeñas que sumadas construyeron décadas de sufrimiento. La pregunta que me quedo yo, y que te dejo a ti, es esta. ¿Cuántos Lacastañedas existen hoy, de formas distintas, en lugares que todavía no hemos decidido mirar? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Y si este video te impactó, compártelo, porque estas historias merecen ser contadas y escuchadas. Nos vemos en el próximo caso.